Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículos 17 al 30. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: Mi Padre sigue actuando y yo también actúo. Por eso los judíos tenían más ganas de matarlo, porque no solo abolía el sábado, sino también llamaba a Dios Padre suyo, haciéndose igual a Dios. Jesús tomó la palabra y les dijo: Os lo aseguro, el Hijo no puede hacer por su cuenta nada que no vea hacer al Padre. Lo que hace éste, eso mismo hace también el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace, y le mostrará obras mayores que ésta para vuestro asombro. Lo mismo que el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere, porque el Padre no juzga a nadie, sino que ha confiado al Hijo el juicio de todos, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Os lo aseguro, quien escucha mi palabra y cree al que me envió, posee la vida eterna, y no se le llamará a juicio, porque ha pasado ya de la muerte a la vida. Os aseguro que llega la hora, y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que hayan oído vivirán. Porque igual que el Padre dispone de la vida, así ha dado también al Hijo el disponer de la vida, y le ha dado potestad de juzgar, porque es el Hijo del Hombre. No os sorprenda, porque viene la hora en que los que están en el sepulcro oirán su voz. Los que hayan hecho el bien saldrán a una resurrección de vida, los que hayan hecho el mal a una resurrección de juicio. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Según le oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ayer mencionábamos la tensión creciente de Jesús con las autoridades judías. El Evangelio de hoy nos muestra que esa tensión seguirá creciendo hasta el momento mismo de su captura, su aprehensión. El escenario, la ciudad de Jerusalén. Pero más allá de eso nos preguntamos por qué crece esa dificultad de comprensión entre el pueblo y sobre todo las autoridades de Israel y el Hijo de Dios que ha venido a enseñarnos el camino de la misericordia, el servicio y la donación de la vida. La respuesta es clara. Jesús de alguna manera pone en evidencia la vaciedad de algunas leyes como la del sábado, narrada en el Evangelio de hoy, pero sobre todo lo que fue absolutamente imperdonable para las autoridades judías es que Jesús se llame a sí mismo el Hijo de Dios. Esto era insoportable, inconcebible, impensable para la mentalidad judía de hace 2000 años. De hecho, hoy se le reconoce a Jesús como un gran profeta, pero 20 siglos después se dice: Él no fue, Él no es, y Él no será reconocido como el Hijo de Dios. Jesús en este Evangelio de San Juan capítulo 5 versículos 17 y siguiente nos dice: Os lo aseguro, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta y nada que no vea hacer al Padre. Jesús quiere mostrar la profunda comunión, la profunda unidad de espíritu de Él con el Padre Dios, y reconoce algo: en esa unidad de espíritu con el Padre Dios se verán obras mayores, mucho más grandes de las que Él alcanzó a realizar en su ministerio público y que conoció su pueblo. También nos dice que no es el Padre el que juzga a nadie, sino que el juicio sobre el bien y el mal de los hombres ha sido confiado precisamente a su Hijo, el juicio de todos. No nos toca tampoco a nosotros establecer juicios sobre nadie. El juicio lo hará al final Jesús. Nos dice en la parte terminal de este Evangelio que algunos irán, los que han hecho el bien, a resurrección de vida, pero los que han hecho el mal irán a una resurrección de juicio. Porque dice Jesús que Él no busca hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre Dios. Pero quizás el punto más alto de toda esta reflexión en el Evangelio que la liturgia nos presenta en este día es la afirmación que lanza Jesús en este capítulo 5 de San Juan.
Quien escucha mi palabra y cree al que me envió, posee la vida eterna y no se llamará a juicio, porque ha pasado ya de la muerte a la vida. Repitamos esa expresión: quien escucha mi palabra, la de Jesús, y cree al que me envió, al Padre Dios, posee ya la vida eterna, no será llamado a juicio, porque ha pasado ya de la muerte a la vida. Así de enfático, así de claro, así de radical es Jesús. Escuchar su palabra, creer en Él como enviado del Padre, es garantía de nosotros descubrir una nueva vida en cada uno, la vida divina en nosotros. Expresión que magistralmente sintetizó el apóstol Pablo cuando decía: ya no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí. Todo el misterio cristiano, como decíamos también en días pasados en estas reflexiones, más allá de experimentar el amor de Dios, es también abrirnos a la vida de Dios en mi propia existencia, abrirme a la vida divina, dejarme transformar en mi manera de pensar, metanoia, en mi manera de sentir, en mi manera de tomar decisiones, en mi escala de valores, en mi manera de ponderar las personas, las situaciones positivas o adversas de la existencia. Esa es la verdad. La vida eterna, dirá Jesús, es que te conozcan a ti, Padre Dios, y a tu enviado Jesucristo. Qué misterio tan grande el que descubrimos nosotros precisamente alrededor de esta afirmación. Cómo reconocemos en nuestra vida el misterioso regalo de la vida de Dios donada espiritualmente a cada uno de nosotros. Y sin embargo, San Juan dirá desde el prólogo de su Evangelio: vino la luz a los suyos, y los suyos no la recibieron. Hemos sido tercos, sordos, ciegos, cerrados de corazón, incapaces, quizás sin culpa nuestra, y por los afanes y prisas y urgencias del diario vivir, incapaces de recibir lo único importante que podemos recibir en la vida, la eternidad, la vida de Dios en nosotros. Escuchar la palabra encarnada, Cristo, creer en que Él ha sido enviado por Dios Padre, es poseer en primicia, por adelantado, la vida eterna. Señor, que no me engañe con las baratijas que me ofrece la vida terrenal, pequeñas satisfacciones, ligeros placeres, minúsculas gratificaciones, todas pasajeras y caducas. Que descubra que el gran regalo que la vida me ha dado en esta vida es recibir la vida eterna que solo da el Padre Dios a través de Jesús, nuestro Salvador. Amén.
tomará. Y después de aquella tarde le seguí, y dejando mi pasado descubrí que Jesús aquella tarde me llamó, que Él tenía nueva vida para mí, una vida de servicio, de pureza y santidad, y me pide nunca mire hacia atrás, y aquí estoy solo ante ti, meditando aquello que oí. Sé que debo de dejar las redes en el mar, mi timón ya desde hoy lo tomará. Desde aquel pequeño instante hasta hoy, voy gastando mi existencia, lo que soy. Soy un pájaro que vuela en libertad. Soy un barco que navega en alta mar. Soy apóstol, soy guerrero, pregonero de su amor. Solo sé que pronunció mi nombre, y aquí estoy solo ante ti, meditando aquello que oí. Sé que debo de dejar las redes en el mar, mi timón ya desde hoy lo tomará. Yo no sé si su mirada, su manera de vivir, solo sé que mi respuesta es un sí. Del diario vivir, incapaces de recibir lo único importante que podemos recibir en la vida, la eternidad, la vida de Dios en nosotros. Escuchar la palabra encarnada, Cristo, creer en que Él ha sido enviado por Dios Padre, es poseer en primicia, por adelantado, la vida eterna. Señor, que no me engañe con las baratijas que me ofrece la vida terrenal, pequeñas satisfacciones, ligeros placeres, minúsculas gratificaciones, todas pasajeras y caducas. Que descubra que el gran regalo que la vida me ha dado en esta vida es recibir la vida eterna que solo da el Padre Dios a través de Jesús, nuestro Salvador. Amén.
creer en Él como enviado del Padre es garantía de nosotros descubrir una nueva vida en cada uno, la vida divina en nosotros. Expresión que magistralmente sintetizó el apóstol Pablo cuando decía: ya no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí. Todo el misterio cristiano, como decíamos también en días pasados en estas reflexiones, más allá de experimentar el amor de Dios, es también abrirnos a la vida de Dios en mi propia existencia, abrirme a la vida divina, dejarme transformar en mi manera de pensar, metanoia, en mi manera de sentir, en mi manera de tomar decisiones, en mi escala de valores, en mi manera de ponderar las personas, las situaciones positivas o adversas de la existencia. Esa es la verdad. La vida eterna, dirá Jesús, es que te conozcan a ti, Padre Dios, y a tu enviado Jesucristo. Qué misterio tan grande el que descubrimos nosotros precisamente alrededor de esta afirmación. Cómo reconocemos en nuestra vida el misterioso regalo de la vida de Dios donada espiritualmente a cada uno de nosotros. Y sin embargo, San Juan dirá desde el prólogo de su Evangelio: vino la luz a los suyos, y los suyos no la recibieron. Hemos sido tercos, sordos, ciegos, cerrados de corazón, incapaces, quizás sin culpa nuestra y por los afanes y prisas y urgencias. Jesús quiere mostrar la profunda comunión, la profunda unidad de espíritu de Él con el Padre Dios, y reconoce algo: en esa unidad de espíritu con el Padre Dios se verán obras mayores, mucho más grandes de las que Él alcanzó a realizar en su ministerio público y que conoció su pueblo. También nos dice que no es el Padre el que juzga a nadie, sino que el juicio sobre el bien y el mal de los hombres ha sido confiado precisamente a su Hijo, el juicio de todos. No nos toca tampoco a nosotros establecer juicios sobre nadie. El juicio lo hará al final Jesús. Nos dice en la parte terminal de este Evangelio que algunos irán, los que han hecho el bien, a resurrección de vida, pero los que han hecho el mal irán a una resurrección de juicio. Porque dice Jesús que Él no busca hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre Dios. Pero quizás el punto más alto de toda esta reflexión en el Evangelio que la liturgia nos presenta en este día es la afirmación que lanza Jesús en este capítulo 5 de San Juan: quien escucha mi palabra y cree al que me envió, posee la vida eterna y no se llamará a juicio, porque ha pasado ya de la muerte a la vida. Repitamos esa expresión: quien escucha mi palabra, la de Jesús, y cree al que me envió, al Padre Dios, posee ya la vida eterna, no será llamado a juicio, porque ha pasado ya de la muerte a la vida. Así de enfático, así de claro, así de radical es Jesús. Escuchar su palabra. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Según le oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ayer mencionábamos la tensión creciente de Jesús con las autoridades judías. El Evangelio de hoy nos muestra que esa tensión seguirá creciendo hasta el momento mismo de su captura, su aprehensión. El escenario, la ciudad de Jerusalén. Pero más allá de eso nos preguntamos por qué crece esa dificultad de comprensión entre el pueblo y sobre todo las autoridades de Israel y el Hijo de Dios que ha venido a enseñarnos el camino de la misericordia, el servicio y la donación de la vida. La respuesta es clara.
Jesús de alguna manera pone en evidencia la vaciedad de algunas leyes como la del sábado, narrada en el Evangelio de hoy, pero sobre todo lo que fue absolutamente imperdonable para las autoridades judías es que Jesús se llame a sí mismo el Hijo de Dios. Eso era insoportable, inconcebible, impensable para la mentalidad judía de hace 2000 años. De hecho, hoy se le reconoce a Jesús como un gran profeta, pero 20 siglos después se dice, Él no fue, Él no es y Él no será reconocido como el Hijo de Dios. Jesús en este Evangelio de San Juan capítulo 5 versículos 17 y siguiente nos dice, os lo aseguro, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta y nada que no vea hacer al Padre. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículos 17 al 30. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos, mi Padre sigue actuando y yo también actúo. Por eso los judíos tenían más ganas de matarlo, porque no solo abolía el sábado, sino también llamaba a Dios Padre suyo, haciéndose igual a Dios. Jesús tomó la palabra y les dijo, os lo aseguro, el Hijo no puede hacer por su cuenta nada que no vea hacer al Padre. Lo que hace éste, eso mismo hace también el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace, y le mostrará obras mayores que esta para vuestro asombro. Lo mismo que el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere, porque el Padre no juzga a nadie, sino que ha confiado al Hijo el juicio de todos, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Os lo aseguro, quien escucha mi palabra y cree al que me envió, posee la vida eterna, y no se le llamará a juicio, porque ha pasado ya de la muerte a la vida. Os aseguro que llega la hora, y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que hayan oído vivirán. Porque igual que el Padre dispone de la vida, así ha dado también al Hijo el disponer de la vida, y le ha dado potestad de juzgar, porque es el Hijo del Hombre. No os sorprenda, porque viene la hora en que los que están en el sepulcro oirán su voz. Los que hayan hecho el bien saldrán a una resurrección de vida, los que hayan hecho el mal a una resurrección de juicio.